Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión del Índice Flamígero. Soy Francisco Rodríguez, me da muchísimo gusto estar nuevamente con nuestro conocidísimo, respetadísimo y admiradísimo José Newman Valenzuela. Pepe, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación, Pancho. De verdad, para mí es un placer estar aquí contigo. Y con nuestros amigos les agradezco muchísimo su atención, pero a ti te agradezco mucho la oportunidad. Al contrario, el agradecido soy yo. ¿Cómo estoy? Pues, ¿para qué te digo, man? Oye, porque pues estamos llenos de malas noticias todos los días. Comenzamos desde muy temprano a recibir malas noticias, a recibir noticias falsas, a recibir insultos, diatribas, presiones. ¿Dónde está el buen humor del mexicano? Fíjate, yo siempre he sostenido que a la política hay que levantarle las faldas y bajarle los chones de la soberbia y de la solemnidad. Y creo que tiene ya muchos años que en México vivimos en una amargura constante. ¿Dónde dejamos los mexicanos el humor? ¿Dónde están las risas? ¿Por qué no nos reímos ya de los políticos como antes? Ahora les tenemos miedo a los políticos. Ay, mi querido Pancho, yo comparto tu sentir. Si me permites una cápsula previa, ¿no? Vamos a definir qué es humor, ¿no? El humor, técnicamente hablando, es el estado de ánimo de las personas, ¿no? El estado de ánimo entendido como el estado de su disposición natural en el momento, que va de estar, digamos, de malas, ¿no? Enojado, a estar de buenas, sonriente, que va de estar preocupado con el cejo fruncido, a estar ligerito, ¿no? Y tranquilo y despreocupado. Bueno, ese estado anímico tiene varias propiedades, pero las más destacadas es, primero, no se produce a voluntad, es una reacción orgánica, ¿no? Es el resultado de factores químicos y eléctricos, ¿no? La segunda es muy lábil, utilizando una palabra poco común, ¿no? Variante. Es como un papel de China, ¿no? Con un poquito de aire ya se arrisca, ¿no? De tal manera que nos puede cambiar en segundos y no es ajeno, no está bajo nuestra voluntad, al punto de que puedes no darte cuenta que cambió tu estado de ánimo, ¿no? Tercero. Oye, perdón, le pasa a la señora Sheinbaum. Llega muy sonriente a las mañaneras y a la primera pregunta que no sea de sus paleros, el humor le cambia inmediatamente y se le nota, ¿no? Además. Pues es que está muy sensible, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero retomo. Uno, no está bajo el control de la voluntad. Segundo, es sumamente frágil, ¿no? Y tercero, como es muy frágil, es muy fácilmente manipulable. Te pongo un ejemplo. Nosotros ahorita estamos muy tranquilos platicando. De repente ahorita se soltar una señal de alarma, ¿no? En automático nuestro organismo reacciona y se asusta, ¿no? Aunque uno diga, no, calma, calma, ya estás asustado, ¿no? Así es. Entonces, siendo tan lábil, es fácil inducir un cambio en el estado de ánimo. Y entonces ahora sí vamos al tema, ¿no? Yo creo que en los últimos años ha habido una exacerbación de los ánimos por parte de los actores políticos, ¿no? Ha sido una intención consciente de manipular, ¿no?, a la población a base de manipular sus estados de ánimo, ¿no? Vámonos a lo más inmediato. No digo que antes no, pero en lo más inmediato, ¿no? Si algo caracterizó la carrera de Andrés Manuel López Obrador, dada su patología de psicótico profesional, ¿no? Y lo digo en serio, un psicótico es un hombre hiperactivo. Uno de los factores es lo que se llama la incesancia, ¿no? No pueden dejar de hacer porque están sobreenergizados. Segundo, es un actor permanente y por tanto es un foco de estimulación, ¿no? Como habla y habla y habla y se mueve y sube y baja, ¿no? Pues impacta a la gente con la que trata, ¿no?
y por tanto le es muy fácil modificar el estado de ánimo de la gente con la que esté en contacto, ¿no? Si empieza dándote la razón y hablándote bonito, ¿no? Pues te genera una disposición de simpatía, ¿no? Si luego te dice que de antemano tienes la razón, ¿no? Pues te sientes en confianza. Si después te dice que él entiende tus problemas, ¿no? Pues te sientes confiado a alguien que te entiende. Si después de eso él te dice que la culpa de lo que te pasa es de fulano, ¿no? Pues le crees. Y después si te dice que vamos a ponerle la madre a ese, ¿no? Pues te energetiza, ¿no? Es un manipulador profesional. Pero esto no es privativo de Andrés Manuel, pasa con todo psicótico. Un psicótico es un actor profesional, ¿no? Que no estudió teatro, ¿no? Pero le sale, ¿no? Entonces, él ha sido un factor de perturbación durante los últimos tiempos, ¿no? No extrañamente, ¿no? Él echó mano de la mañanera como el instrumento de gobierno, ¿no? Se da cuenta la capacidad que tiene personalmente para influir sobre los ánimos, ¿no? Entonces no es extraño, probablemente otro político hubiera dicho una conferencia diaria, híjole, es un desgaste, ¿no? Una conferencia diaria es difícil de mantener el tono. ¿De qué voy a hablar todos los días, no? Yo se lo propuse a varios dirigentes políticos de oposición que debe haber una contramañanera en algún momento. Y ninguno aceptó el reto, ¿eh? Ninguno aceptó el reto precisamente por eso, por la dificultad que implicaría tener que enfrentarse a cámaras y micrófonos y a periodistas molestos todos los días, ¿no? Tú pídele a un actor que en lugar de 2 funciones a la semana se aviente 3 diarias y luego 7 días a la semana. Es un desgaste terrible, man. Pero para un psicótico se le da solito, ¿no? Él actúa aunque esté solito. En el baño, ¿no? Él se ríe, habla, convoca a todos. Entonces, él tenía esa facilidad orgánica. A él no le cuesta trabajo, no le cuesta trabajo. Cuando me dicen qué hace allí en la chingada, actúa. Todos los días a estar, ¿no? No puede evitarlo. Esa es la característica de un psicótico. Y busca auditorio, busca público. Pues te voy a decir, no le hace falta, ¿no? Eso es lo curioso. Cuando la gente se pregunta si él cree lo que dice, es que no entiende la locura, ¿no? Es como pensar que un canceroso deliberadamente produce tumores. No, le salen, ¿no? Es como decir, es que el canceroso tiene la intención de preocupar, ¿no? Por eso desarrolló tumores porque es un manipulador y se lo propone. No, el cáncer sale solito, ¿no? Bueno, en el caso del psicótico, ¿no? Si cree o no lo que dice, esa no es la pregunta. No puede evitar hablar, ¿no? No se pone a reflexionar, ¿no? Si lo que dice tiene lógica o no. Ya lo dijo, ¿no? Ahora, lo que sí ve son las consecuencias, ¿no? Cuando él actúa así, pues se va dando cuenta del ánimo que está manipulando y entonces eso refuerza su propia hiperactividad. Entonces él es digamos, un actor profesional natural. ¿Y la señora Sheinbaum? También en las mañaneras. Pues el problema de ella es que no tiene esa fisiología, no se le da, ¿no? Ahora, lo peor es que, volviendo al tema, Andrés Manuel dejó muy perturbado el ambiente, ¿no? Imagínate durante 20 años con un discurso polarizante, ¿no? Un discurso en donde quiera que llegó, primero preguntó, ¿qué broncas hay aquí? Entonces obtiene una recitación, ¿no? No, pues falta agua, falta esto, falta el otro, ¿no? Segundo, yo vine porque estoy muy interesado en saber qué les pasa, ¿no? Pues eso genera simpatía, ¿no? Tercero, yo les prometo, ¿no? Que ustedes me apoyan, va a haber agua, va a haber esto, pues genera una esperanza, ¿no? A condición de que me sigan, El ¿no? rayito de esperanza. El rayito de esperanza, ¿no? Entonces, eso provocó una agitación, ¿no? Pues ¿no? Tú agita, ¿no? Un líquido, pues empieza a salir espuma, mano, ¿no? Ahora, él lo fue dotando de contenido, tenía que inventar un contenido, ¿no? Entonces, pues él fue creando una mezcla y un discurso que es que de izquierda, ¿no? Y digo que es que de izquierda, claro, porque luego le fue sumando lo que se le ocurrió, ¿no? Entonces, si era de izquierda, ¿por qué incluyó dentro de su grupo a panistas?
porque no le importaba quién fuera, él sumaba, ¿no? Echarle montón. Pero entonces ya no podía decir que era de izquierda, y luego apristas, y luego banqueros, y entonces, pues hizo un cóctel. Entonces en el camino le fue cambiando de nombre, ¿no? Hasta que le puso un nombre muy elegante, es el humanismo mexicano, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la ideología de ellos? Pues el humanismo mexicano. ¿Pero qué es eso? Pues mira, básicamente de izquierda, pero también lo opuesto, y también lo que se ofrezca, ¿no? Entonces es un cóctel ahí, pero lo importante es que ese cóctel emborrachó. ¿Sí? Entonces a unos, ¿no? Los hizo entusiastas de eso, ¿no? Yo estoy con él, Los ¿no? chairos. ¿Por qué? Pues porque me escucha, porque me habla bonito, porque me dijo que me va a dar lo que me falta, porque ya descubrió quién es el culpable de lo que yo sufro. Calderón. Entonces, yo ya me siento entendido, ¿no? Yo no sabía qué me pasaba. Vino y me dijo, ya te escuché, te entiendo perfecto, ¿no? ¿Sabes quién es el culpable de lo que te pasó? Y me dijo, yo no sabía, ¿no? Imagínate. Y luego me convocó a ponerle la madre a ese, pues para pronto, ¿no? Entonces una agitación, ahora en la agitación, entonces él tiene que generar un enemigo, ¿no? Si todos los que estamos aquí somos las víctimas de alguien, ¿quién es el otro? Pues si no somos de izquierda, pues de derecha, ¿no? Entonces él desde acá le puso de derecha al otro. Fifís. Pero el asunto es, bueno, de verdad ellos son de izquierda y los adversarios de derecha, es que ya se perdió eso, Se borró la línea. ¿no? Pero el discurso no, ¿no? Ahora, con el paso del tiempo toda fórmula se desgasta, ¿no? Claro. Tú pon a Madonna en 3 funciones diarias durante 7 días, pues llega un momento que ya nadie la quiere ver, ¿no? Entonces tienes que cambiar el show, si no, no viene, ¿no? Entonces, 7 años después, cuando llega la compañera, pues se encuentra ya muy agitado el catarro, muy gastada la cuenta, con muchas consecuencias, digamos, difíciles de aceptar, muchas de las promesas incumplidas, muchos problemas nuevos, ¿no? Y ahora ella hereda eso, como ella dijo, con todo orgullo, yo llego a construir el segundo piso, ¿no? Y seguramente se encuentra con una serie de problemas. Y ahora, ella tiene que hacerle frente a eso todos los días. Pero un segundo piso sin cimientos, ¿no? Cimientos imaginarios. Cimientos... Bueno, es que otra vez, ¿no? Ella tenía que seguirle con eso. Entonces, ¿cómo se llama eso? Pues hay que ponerle un nombre bonito, ¿no? Bueno, aprovechando que ella fue encargada de la construcción del segundo piso del periférico en Ciudad de México, pues aprovechó que ya era conocida por ello, ¿no? Pues no iba a decir que iba a construir el sótano, que no es que la palabra sótano se oye fea. En cambio, el segundo piso va para arriba, ¿no? Sí. Entonces, inventó el segundo piso. Con deslices, ¿no? Porque recordarás aquella intervención en el Zócalo cuando dijo que vamos por la continuación, que siga la corrupción, perdón, la transformación, ¿no? Exacto. Ahora, digamos, yo en lo personal la veo y no te voy a decir que me simpatiza, pero sí entiendo que la tarea que tiene encima está dificilísima, Claro, mano. es difícil. Tiene que justificar todas las consecuencias negativas. Tiene que defender todo el discurso anterior. Tiene que defender a todos los que están en el equipo, hagan lo que hagan, ¿no? Tiene que tapar todos los hoyos que se encuentran. Y encima tiene que proponer y prometer la siguiente, ¿no? ¿Y de dónde, mano? Es una obra de dificilísima actuación. Yo no sé actuación, pero supongo para un actor que no es lo mismo representar una obra de X que de Y. Debe haber obras complicadísimas, ¿no? A ella le toca representar una obra que requiere un loco, ¿no? Entonces yo a ella la veo, pues obviamente muy presionada, muy angustiada, ¿no? Con el ánimo alterado, pero no es la única. Oye, Pepe, ¿y qué pasa con aquellas encuestas, incluso de Naciones Unidas, que dicen que México está entre los países más felices del mundo? ¿Somos simuladores? Híjole, man. Pues ya ves que se dice que el resultado de la encuesta se alinea con el que paga, ¿no? Sí, claro. Suena de sentido común, ¿no? Si yo contrato una encuesta, pues el contratado no va a querer que yo le cancele el contrato,
¿no? Entonces lo más probable es que me diga lo que él piensa que a mí me va a gustar. Como el espejito de Blancanieves. Pues sí, ¿no? Pero bueno, para el discurso de ellos sí conviene, ¿no? Éramos un país infeliz, pero desde que llegaron somos el país más feliz. Pues va de acuerdo con lo que ellos quieren. Y la mejor democracia del planeta, como dice la señora Sheinbaum, el país más democrático del mundo, también somos eso. Pero mira, volvamos, ¿no? Yo creo que llevamos ya varios años con un proceso de alteración del ánimo, ¿no? Sin duda, la llegada del obradorismo produjo entusiasmo en muchos y es un ánimo alterado, ¿no? Gente feliz de la llegada. Yo recuerdo haber ido al Zócalo la noche de la elección, ¿no? Porque quería yo ver directamente. Y aquello realmente era una exaltación, ¿eh? Realmente Claro. Era una exaltación. Ahora, más allá de eso, a todos nos tocó ver de manera cercana amigos, conocidos y vecinos entusiastas de López Obradorismo. Te acordarás, ¿no? Entusiastas. Bueno, pues tu servidor fue uno de ellos, ¿eh? Entusiastas. Era una alteración del ánimo, sí, en ese sentido. Pero también había lo otro, ¿no? Aquellos que no comulgaban con esa emoción. Entonces estaban entre recelosos, dubitativos y francamente opuestos y enojados. Bueno, de entrada, la llegada de él dividió al país. Ahora, a su causa y a su persona, porque insisto, ¿no? Él no es un actor, él es un psicótico profesional, ¿no? Entonces a un psicótico le conviene, digamos, o lo digo de otra forma, un psicótico no puede dejar de dividir a su entorno. Es una de las características de esa locura. Déjame poner un ejemplo. ¿Qué produce en las familias cuando tienen un niño mongol? Está mal que yo lo diga, pero es un hecho, ¿no? Producen cierta vergüenza, ¿no? Entonces habitualmente al niñito mongol lo ocultan, ¿no? Porque se ve feo, ¿no? Tú dices, bueno, pero es contra natura o no, suele ocurrir, ¿no? Una de las consecuencias del mongolismo, ¿no? Es que produce pena o vergüenza en los familiares del niño con síndrome de Down. ¿Qué produce un psicótico? ¿No? Una alteración del ánimo del entorno. Siempre he utilizado el mismo ejemplo, ¿no? Si la característica del psicótico es que no puede parar, entonces imagínate la escena, ¿no? Vamos a sentarnos a comer. Ya está mamá, papá, la abuelita y los niños, ¿no? Y de repente llega el niñito inquieto, ¿no? Y se para, y se para, y se para. Entonces o la mamá o el papá se inquieta, ¿no? Y le dice, ya vamos a comer, ya siéntate, ¿no? Cuando él se altera, suele ocurrir que el otro, ¿no? Se pone en el extremo, pues no lo regañes, ¿no? Ya los dividió. Pero es como es posible, tienes que sentar a comer, sí, pero no te enojes, ¿no? Estamos comiendo. Entonces, él se propone dividir a la familia, no, pero de hecho, ¿no? Su activismo es tal que a unos los mueve a protegerlo, ¿no? Pues es que se fue a cambiar de suéter, es que tenía que ir al baño, ¿no? Lo protege y a otro lo altera. Entonces acaban peleando los dos, ¿no? Entonces uno le dice, lo que pasa es que tú lo consientes, no, lo que pasa es que tú lo justificas. Si agarraras al niño y le preguntaras, ¿tenías la intención de hacer que tus papás se pelearan? No, Obviamente. le sale, ¿no? Entonces, una consecuencia de su natural bioquímica, ¿no? Del psicótico, es que divide, ¿no? Una vez dividido, ¿no? Su propio activismo, ¿no? Acendra la división, ¿no? Los exalta. Entonces llevamos 8 años de una exaltación constante, man. Oye, Pepe, finalmente, en esta polarización, quienes apoyaron de un inicio a López Obrador, quienes apoyamos, debo decirlo así, y luego nos sentimos inmediatamente defraudados. Hemos incrementado la fila de las oposiciones, de los neoliberales, de los fifís, de los conservadores, según los calificativos que se vierten desde Palacio Nacional. Nuestro estado de ánimo fue provocado por esa actuación psicótica de López Obrador. A ver, ¿Y qué repercusiones tiene en nosotros? Te voy a responder desde mi experiencia clínica, ¿no? Yo he tenido varios pacientes con el mismo perfil, ¿no?
Capítulo 1 divide a la familia, ¿no? Capítulo 2, la división llega hasta el encono, ¿no? La parte que no lo soporta le dice a la otra parte, ni me invites, ¿no? Si va a venir mi hermano, yo no voy, a mí me altera, ¿no? El otro se enoja, ¿por qué no vienes esto, hermano? Yo no quiero, lo que pasa es que tú lo solapas, lo que pasa es que tú lo atacas, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo les toma a los familiares entender que ellos han sido víctimas de la alteración que la ha producido? Años. O quizá nunca. ¿No? Entonces se convierte en un reproche de ambas partes, hasta que alguien dice, oye, fíjate que ya entendí por qué te enojas con él. Ah, ya te la hizo, ¿no? Sí, ahora sí ya pues por eso, ¿no? Ahora sí ya entendiste, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo toma la reconciliación? Mucho tiempo. Porque las partes tienen que entender que fueron víctimas de aquel, ¿no? Y al ser víctimas de aquel, no entendieron al otro, ¿no? Ahora, a él como animador del cotarro, ¿no? Como dirigente social, ¿le convino los efectos de lo que produjo? Sí. Claro. ¿No? Ahora, ellos, me refiero a los obradoristas, pues repiten lo que enseñó el otro. ¿Por qué? Pues porque les fue bien. Entonces repiten las 10 recetas del FAB, ¿no? Las repiten. Y la razón es muy simple, ¿no? Oye, ¿por qué repiten el mismo discurso? ¿Por qué tienen la misma actitud, no? Pues porque nos fue bien con ello. Entonces retroalimenta la polarización. Ahora, lo que tú dices, ¿no? Aquellos que en un momento determinado se orillaron a un estado de ánimo y con el paso del tiempo cambiaron, pues quedan en una situación muy incómoda para ellos, ¿no? Y pensar que yo estuve entusiasta, ¿no? Cielos, ¿no? Ahora si me acerco a los críticos me van a reclamar, es que tú estuviste con él. Entonces tampoco me van a aceptar. Entonces quedé, como dice el dicho, en Nepantla, ¿no? Ni azul ni buenas noches, ¿no? Sí. Al revés, ¿no? Que es más difícil. Aquel que se opuso, ¿no? Y que fue enemigo, pero luego le convino sumarse a él, que también tenemos, ¿no? Gente que en su momento estuvo totalmente opuesto y luego, ¿cómo le hace? Pues hace como que nunca dijo, ¿no? Se va asumiendo, no, pues yo siempre estuve aquí. Aunque como dicen en las redes, siempre hay un tuit. Pues sí, siempre que le sale. Entonces, en pocas palabras, sí llevamos 8 años con una alteración generalizada del ánimo. ¿Qué produce la alteración generalizada del ánimo? Fatiga, ¿no? Si tú tienes un ánimo alterado, piensa, por ejemplo, lo que dije, ahorita suena una alarma y nos asustamos, ¿no? Y entonces nos ponemos en movilización, nos vamos a la ventana, preguntamos, hablamos por teléfono, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitamos para volvernos a calmar? Pues depende, si hablamos acá si nadie contesta, no nos tranquilizamos, ¿no? Si hablamos a la casa y contesta la sirviente y cuelga, nos ponemos más nerviosos, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto tiempo nos toma, ¿no? Volver a ecuanimizarnos? Pues depende que las condiciones sean propicias. Pero si las condiciones de alteración no se den, ¿no? Entonces así nos vamos a quedar todo el día, o toda la semana. O toda la vida. Y luego en el camino nos dice alguien, oye, ¿te enteraste de lo que le pasó el otro día con esto del temblor? ¿No? Una nueva noticia que nos altera. Y luego cuando vamos al taller nos enteramos que el coche que me llevaste a componer cuando tembló se cayó, ¿no? Pues entonces nunca nos tranquilizamos. Entonces, ¿el país está fatigado? Claro que sí, ¿no? Y esa fatiga produce efectos muy indeseables, man, ¿no? Yo ya no quiero estar así, pero como tú empezaste diciendo, todos los días, ¿no? Tenemos una mañanera, ¿no? De alguien que dice lo que debe decir, sea verdadero o falso, que trata de actuar el papel de él y no le sale porque ella no tiene ese perfil, ¿no? Sin embargo, estamos todos afectados por eso, ¿no? Entonces, ¿no estamos tranquilos? No. Estamos muy desgastados, ¿no? Y todos los días hay novedades, ¿no? Por ejemplo, en este mar de confusiones, la Universidad Nacional mantuvo un prestigio por muchos años, pero de repente le pasa lo de la ministra Yasmín, ¿no? ¿Cómo? Pues una tramposa en la universidad.
¿Cómo? ¿No? Pues eso altera, porque te mueve la opinión. Pasa el tiempo, reposa y pasa, pero viene lo de examen, ¿no? Entonces vuelve a incidir sobre el mismo punto. Entonces, un tema que era la UNAM, que concitaba simpatías, ¿no? En buenos y en malos, pues ahora ya también divide, ¿no? Hay unos que tienen que defenderla de los ataques y hay otros que a la luz de la circunstancia, pues ya le cuestionan, ¿no? Entonces ahora tenemos otro tema de disputa. ¿Con quién estás? Pues lo que pasa es que nuestra universidad, nuestra alma mater, también es víctima de la cuarta transformación. También se cuatro transformó. Pues es que no se ha, es decir, ¿qué no ha sido tocado por esta alteración del ánimo? Dime qué. El Banco de México tenía un prestigio incólume más allá de tirios y troyanos, ya no, ¿no? El fútbol, ¿no? Nos unía. Ahora la señora ya no quiso ir. ¿Pero cómo? O sea, la presidenta de México, el día que se inauguran en su país, no fue. ¿Cómo? Pues quiere decir que hay una alteración, ¿no? Que ya no le permite ir. Entonces lo que nos unía ya no nos une, ¿no? Lo que nos desunía ya nos polariza. Y estamos todos alterados. Y todos los días nos enteramos de nuevas cosas que nos alteran. La pregunta es, ¿cómo estamos muy alterados? ¿Cómo estamos muy cansados? Y sin humor. Y entonces, ¿no? ¿Cuál es el espacio para el buen humor? Pues a no ser que alguien disponga de una natural facilidad para el buen humor y logre, ¿no?, sobreponerse al ambiente. De otra forma, ¿no? Pues es como el catarro, man, ¿no? Pues yo creo que nos queda el humor de los cartonistas que son excelentes en México, Sí. que satirizan y se burlan de la política, no de ahora, sino desde siempre. Y atisbos como los tuyos, que escribes una columna muy sabrosa, con mucho humor, Yo trato. en la página Índice Político. Yo trato, porque le tengo una nostalgia enorme a escritores como Ibargüengoitia, por ejemplo, ¿no? Que lograba hacerte reír hasta de cosas dramáticas. Extraño mucho al Chava Flores, ¿no? Sí. Que lograba burlarse de situaciones dramáticas. Aquella canción de ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Es una burla magnífica, mano, ¿no? O a Bartola, mira Bartola. A Bartola, ¿no? Pero no es fácil porque estamos realmente muy afectados. Yo trato, y en ese sentido, la efemérides que eres tan amable de mandarme todos los días, para mí significa una inspiración, ¿no? Por asociación libre veo y digo, ay, mira, esto me hace reír, pues y ahí me agarro, ¿no? Pues Trato de defenderme del mal humor. Yo le recomiendo mucho que lea a Pepe Newman, José Newman Valenzuela, en el portal www.indicepolitico.com. Pepe, como siempre, un placer. Gracias por tu invitación. Ojalá y pronto hablemos de los tramposos en México. Órale. UNAM, Tenemos una Yasmín, nómina. Vamos a hablar de tramposos. Tenemos una nómina. Lo hacemos en breve. Fíjate, recojo tu invitación, ¿no? Tratemos de hacer un programa de buen humor. Tratemos, ¿no? Algo Híjole. podemos lograr. Dadas las Que circunstancias. nos relaje tantito, mano. ¿No? El propósito de este programa era ese. Es que si tuviéramos un poquito más de humor, lo que estamos viviendo es de verdad de chiste, ¿no? Una presidenta, ¿no?, con la obligación de ser comediante diaria. ¿Cómo? O sea, aparte de la responsabilidad de ser presidente, ¿tiene un show diario? De variedades, no además. Chingues, man. Oye, ¿y le sale bien? No. Y entonces, pues ahí está. Es su única actividad pública diaria y es fallida. Pepe, muchas gracias. Cosa, man. Y gracias a usted que nos acompañó. Soy Francisco Rodríguez, lo invito para que la próxima semana esté con nosotros en otro Índice Flamígero. Hasta pronto.